32 dice la Escritura: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Lo leemos otra vez? Vean conmigo Efesios capítulo 4, verso 32, donde dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Reconocemos que tú eres el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra. Eres el único digno de ser honrado y alabado. Creemos, Señor, que tú eres el Rey de nuestra vida. Eres el Señor de todas las cosas. Y nos sentimos contentos, felices de poder, Señor, tener esta palabra como guía, como roca firme para nuestros pies. Y te pedimos, Padre, que en este día tú hables a través de esta palabra gloriosa y toques el corazón, toques nuestra vida, Señor, en este lugar. Padre, lo pido en el nombre glorioso de Cristo, y juntos decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento. Si lo leyéramos este texto de una manera más apropiada para nuestro lenguaje, la palabra diría algo como esto: antes sean buenos unos con otros. Amén. Amén. Antes sean buenos unos con otros, sean misericordiosos, ¿sí? Y dice: y perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando hablamos del perdón, yo sé que todos aquí, hermanos, sabemos que en algún momento de nuestra vida, pues, tuvimos que pedir perdón, ¿verdad? O tuvimos que pensar en pedir perdón. Y a veces no comprendemos, ¿verdad?, el significado tan profundo que tiene esta palabra. Pensamos que, o sea, mucha gente piensa que perdonar simple y sencillamente es olvidarnos de lo que pasó, o olvidarnos de lo que hicimos, o olvidarnos de lo que nos hicieron. Amén. Y pensamos que eso es el perdón. Pero cuando hablamos de la palabra perdón en el griego, hablando del Nuevo Testamento, esta palabra se traduce, hermano, de una forma distinta, un significado de varias maneras de expresarse, y cada una de ellas es muy importante. La primera palabra que, verdad, se revela en griego cuando hablamos del perdón es la palabra liberación, ¿sí? O sea, cuando hablamos del perdón, estamos hablando de liberación, estamos hablando, hermano, de enviar o echar fuera, ¿verdad?, muchas cosas que necesitamos sacar del corazón. También, hermano, esta palabra se puede traducir como despedir, ¿sí? Como decir: ¿sabe qué? Ya no más, no quiero que esté aquí, lo siento mucho, que le vaya bien. O sea, despedir algo, sacar algo, ¿sí? Y también, ¿verdad?, como hacer un favor, como otorgarle a alguien un favor, hermano, de una forma incondicional. ¿Sabe qué? Quiero, ¿verdad?, darle algo en este día a usted. Quiero darle el perdón, un favor que usted no merece, pero yo se lo quiero dar. Aleluya. Amén. El perdón, hermano, es una decisión en la cual estamos dispuestos, oiga bien esto, a renunciar al resentimiento. Cuando usted habla de perdón, hermano, estamos hablando de que yo decido renunciar al resentimiento que me causó alguna acción, alguna palabra, algún comportamiento, o, ¿verdad?, algo que la otra persona hizo contra mí. Pues yo estoy dispuesto, cuando hablo de perdón, a renunciar a eso. No voy a tener más resentimiento. Estoy dispuesto
a sacar, hermano, toda ira de mi corazón, de mi mente, de mi ser. Yo estoy listo para echar fuera esa ira que muchas veces traemos guardadita ahí en el corazón, ¿verdad? Cuando hablamos del perdón, nosotros decidimos, ¿verdad?, hacer todo esto hacia aquellas personas que nos han ofendido y que nos han tal vez hecho algo malo que nosotros no supimos cómo tratar con ello. Pero el perdonar nos permite a nosotros ser libres, ¿sí? Sacar aquellas cosas que muchas veces como creyentes no nos permiten mirar la gloria de Dios, ¿sí? Y aparte, que si no perdonamos, bueno, pues la falta de perdón nos lleva a ser a muchos de nosotros agresivos y dañinos. Así que no sé cómo empezar todo esto, hermano, pero gloria a Dios, ¿verdad? El Señor sí sabe. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos aprender a perdonar? Amén. Aleluya. Pues hoy vamos a aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si nosotros, dice la Escritura, no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco va a perdonar nuestras ofensas. Dígale que está a su lado, si no aprendes a perdonar, Él tampoco va a perdonar tus ofensas. ¿Y dónde encontramos eso? En el Padre Nuestro. ¿Sí o no? En la oración del Padre Nuestro encontramos esta palabra gloriosa. Vamos a hablar, hermano, de las consecuencias y las actitudes que provoca, hermano, una falta de perdón. Cuando hablamos, hermano, de perdonar, muchas veces, hermano, no es algo que estaba en nosotros, no es un daño o un mal que nosotros tenemos. Quiero ir despacio para hilar bien mis pensamientos. Cuando hablamos, verdad, del perdón, muchas veces el perdón sale de alguien que fue herido, lastimado, golpeado, maltratado, o que recibió algo injusto, algo que no esperaba. Entonces, cuando una persona es afectada de esta manera, pues esa persona empieza a guardar resentimientos, que es lo primerito que viene, hermano, al corazón, porque no esperábamos aquello y cuando reaccionamos, empezamos nosotros, ¿verdad?, a darnos cuenta que no entendemos por qué hicieron eso. Y lo primero que viene a la vida nuestra es el resentimiento. Nos resentimos contra aquellos que nos hicieron daño. Después del resentimiento viene, hermano, la ira. Muchas veces nos enojamos. Y nos enojamos de tal manera que empezamos, ¿verdad?, a demostrar nuestro enojo con acciones, con, hermano, palabras hacia otras personas. Y después, hermano, de la ira viene muchas veces el dolor. O sea que no crea usted, hermano, que cuando hablamos de esto es algo así sencillo. No. Viene el dolor, viene después de eso, hermano, el temor muchas veces también viene encima de todo esto. Y por último se presenta el odio. Muchos de nosotros decimos, no, yo no odio a nadie. Pero voy a explicar lo que es el odio para que usted sepa qué es el odio. Cuando hay una persona que ha sido afectada por alguna razón, muchas veces nosotros, acá en lo profundo del corazón, deseamos que a esa persona que nos ofendió, que nos lastimó, le suceda algo peor que lo que a mí me hicieron, o que lo que a mí me pasó. Eso es odio. Y cuando usted, hermano, no entiende este problema, no se da cuenta que si sigue por ese camino y no aprende a perdonar, el afectado no es la otra persona,
sino el que recibió ese problema. ¿Sí? O sea, la carga la lleva usted sin darse cuenta. No era suya, pero como le hicieron a usted algo, usted cargó con ese peso. Y conforme van pasando los días en su vida, hermano, usted siente que esa carga cada vez es más pesada. Y si a la otra persona que le hizo el mal, usted lo empieza a ver que le está yendo mejor o le está yendo bien, aunque no le esté yendo bien o mejor, pero uno muchas veces mira que parece que sí, uno se desiente más por dentro. Uno siente, hermano, el piquete acá interior, y eso es la culminación, hermano, del daño que nos hicieron, y termina en frustración y odio. Aleluya. Amén. ¿Por qué es que llega tan profundo muchas veces, hermano, este problema y requiere de una liberación, o sea, de perdón? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, hermano, de lo que nos hacen, el problema consiste en que cuando alguien nos hace algo, involucramos nuestras emociones, involucramos nuestros sentimientos en el problema. Y cuando usted involucra las emociones y los sentimientos, hermano, eso que te hicieron, eso que hicieron contra ti, se va hasta lo que nosotros conocemos como el alma o el espíritu, como usted le quiera llamar. Se arraigó tan profundo dentro de nosotros que empezó, hermano, a tocar fibras íntimas de nuestro corazón. Por eso, hermano, cuando usted mira a una persona que ha recibido un trato o una situación, hermano, tan adversa como esta, lo que más le cuesta es perdonar. O sea, le cuesta liberarse, le cuesta sacar y echar fuera la carga que le está atormentando. Y no se da cuenta que ella misma o esa misma persona se está haciendo daño sola. Se está lastimando e hiriendo cada vez más y más y más. Y lo triste es que aparte de todo eso, Dios no puede perdonar, porque tú no puedes perdonar. Aleluya. Dios no dice que perdonar es olvidar. No. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos perdonó? Y dice que tomó todos nuestros pecados, y ¿qué hizo con ellos? Los aventó al fondo de la mar. ¿Verdad que sí? Ahora, no quiere decir que Dios se olvidó del pecado suyo. Ya Dios no se acuerda de mi pecado. No. Lo que Dios quiere decir es que Él no va a tomar tu pecado pasado cuando tú cometas un error en el presente para refregártelo en la cara y decirte, yo ya sabía. ¿Ha oído esa expresión? Yo ya sabía que ibas a hacer eso. Esto se da mucho en las relaciones de pareja, ¿verdad? Entre la pareja sucede mucho eso, que muchas veces cuando hay dificultades y se comete un error, lo primero que dicen, ¿verdad? Cuando hay mucho conflicto emocional y de pareja, yo ya sabía que ibas a hacer eso. Hasta adivino, adivinamos lo que va a suceder, aleluya. Hay un hombre que se llama Saúl, está en el Antiguo Testamento, aleluya. Si usted quiere, gloria a Dios, si usted quiere, ¿verdad? Ir a mirarlo, bueno, está en la carta de primera de Samuel. Usted puede ir, ¿verdad? Y ver a un hombre llamado Saúl, muy conocida la historia. Y este hombre llamado Saúl, está primera de Samuel. Y puede leer el capítulo número 23, no, perdón, 24, capítulo número 24 del libro de Samuel, de primera de Samuel.
Y ahí va a encontrar una historia acerca de este hombre llamado Saúl. Y le voy a leer rapidito, al cabo tenemos tiempo y el clima está precioso, aleluya. Amén. Dice la escritura, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tus enemigos en tu mano, Dice, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl salió de la cueva y siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mí, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, y habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ¿Oyó eso? Aquí tenemos a un hombre llamado Saúl, una historia conocidísima. A David, que ya había sido ungido por rey. Y la palabra de Dios dice que Saúl, hermano, empezó a guardar mucho coraje y resentimiento en contra de David. Porque resulta que David, hermano, empezó a ser más querido por el pueblo. La gente lo aclamaba a él en todo lugar, lo apreciaban a David, y empezó a agarrarle tal, hermano, coraje Saúl a David, que empezó a perseguirlo con el único propósito de matarlo. Saúl quería matar a David. Saúl quería, hermano, deshacer a David y a su gente y a todos los que estaban con él.
Pero David, hermano, empezó a alejarse del rey, empezó a irse, hermano, de la presencia del rey, y empezó a andar, hermano, como una persona nómada arriba de las montañas, en los valles, en los desiertos. Empezó a huir, hermano, de los ataques que el rey le daba continuamente, porque él temía por su vida. Pero en esta ocasión dice la Escritura que cuando Saúl sale a perseguir a David, se olvida de todo. Se olvida, hermano, de su reino, se olvida de su posición, se olvida, hermano, de su gente, de los que, hermano, estaban bajo su mando, con el único propósito de ir a cumplir, hermano, su deseo de venganza en contra de David. Cuando nosotros no aprendemos a perdonar, cuando nosotros, hermano, vivimos con estas cosas, lo primero que empieza a pasar en nosotros es que nos olvidamos de las cosas más importantes que deben de ser puestas como prioridad en nuestra vida cristiana. Por estar pensando, hermano, en el problema, en la situación, en las adversidades, en lo que me hicieron, en lo que me sucedió, en lo que dijeron de mí, hermano, nuestra mente empieza a concentrarse única y exclusivamente en eso, y nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos de las cosas importantes que debe de haber en nuestro alrededor. Nos olvidamos muchas veces hasta de nuestra misma persona. Imagínense que este rey, cansado, hermano, en una cueva metido y los enemigos adentro de ese lugar. Qué increíble, ¿no? La palabra nos dice, hermano, que cuando nosotros miramos, ¿verdad?, a David no tenía nada contra Saúl. David no, hermano, no quería ni levantar su mano en contra de él. No había nada, hermano, por el cual dijéramos Saúl estaba enojado, hermano, con este hombre llamado David. No había razón alguna, hermano, para hacerlo. Pero en el corazón de Saúl se había anidado el resentimiento, se había anidado el coraje, se había anidado el odio, hasta el punto que deseaba la muerte de David. Cuando usted, hermano, habla de la falta del perdón, debe de entender que esto es progresivo. Esto no es algo, hermano, que pasa y se acabó y ahí se quedó. Es algo progresivo si no cortamos de raíz el problema. Le dije al principio, cuando hablamos de perdonar, perdonar significa liberarse. Echar fuera, sacar lo que no sirve, quitar lo que no me ayuda, deshacerme de aquella carga que es demasiado pesada para mi vida. Ahora, ¿eso es fácil? No, no es fácil. No es nada sencillo. No es algo, hermano, simple. ¿Por qué? Porque se arraigó en lo profundo del corazón. Porque involucramos nuestras emociones. Porque fue algo tan doloroso que nos hirió en lo más íntimo de nuestro corazón. Aleluya. Muchas veces, ahorita lo vamos a ver, hermano, cuando nos pasan estas cosas, es porque nos lastimaron donde más nos dolía. ¿Sí o no? Aleluya. Cuando no aprendemos, hermano, a perdonar, pues empezamos a cargar, hermano, cargas verdaderamente difíciles y duras de llevar, y sabemos que no lo estamos haciendo bien, pero sin embargo no damos el paso para libertarnos de aquellas cosas que nos están haciendo daño. Así que Saúl necesitaba entender y comprender que David no tenía nada contra él, que no estaba buscando su mal, que no quería hacerle daño. Pero Saúl había guardado en su corazón muchas cosas de las cuales ya no estaba dispuesto a deshacerse. Y usted puede mirar toda la historia y ver cómo Saúl perseguía la vida de este rey o de este hombre llamado David. Amén.
Lo voy a llevar a otro pasaje. Vaya conmigo a Jonás. Aleluya. Vaya al libro de Jonás. Gloria a Dios. Jonás, hermano, es un libro muy interesante. ¿Cuántos han leído la carta de Jonás o el libro de Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Oh, un hombre tremendo. Mire, Dios trataba con él. Y lo quiero llevar al capítulo número 1. Quiero que vea esto. Y dice la escritura en el capítulo número 1, verso 1 adelante, y dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí dice, ¿a dónde quería irse Jonás? Lejos. Ok, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento del mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Ahí se los dejo de tarea para que lo lean en su casa, todo completo. La historia de Jonás es apasionante. Dios le está hablando a él. ¿A cuánto les gustaría que Dios le hablara el día de hoy a usted? Yo creo que sería un gran privilegio, hermano, de que el Señor nos dirigiera su palabra en esta mañana, ¿sí o no? Imagínense, hermano, que Dios nos diera en este día, hermano, algo para hacer. Que por nombre le llamara y le dijera: mira, ve a la calle fulana o ve a la ciudad fulana y quiero que hagas esto. Yo creo que usted lo haría con mucho gusto, ¿sí o no? Iría usted feliz y contento de saber que Dios lo está enviando a cierto lugar a realizar algo que Él quiere que usted haga. Pues esa es la condición de este hombre llamado Jonás. Dios estaba hablando con él. Dios le estaba dando una encomienda. Dios lo estaba enviando a una ciudad que se llamaba Nínive. Pero resulta que Jonás estaba resentido contra los de Nínive. Tenía problemas muy profundos contra aquellas personas que se encontraban en esa ciudad. De tal manera que aún oyendo la voz de Dios, decidió alejarse de él. Primer punto: cuando nosotros estamos guardando resentimientos, cuando estamos guardando, hermano, cositas malas en el corazón en contra de otra persona, lo primero que hacemos es evadir la voz de Dios. Dios nos habla en su palabra y nosotros hacemos lo contrario. Dios te dice perdona y usted dice no. Dios te dice, ¿verdad? Tienes que liberarte de eso, y tú vas en la dirección opuesta. ¿Por qué? Porque crees que tú tienes la razón. Aleluya. Porque piensa que usted está en lo correcto. Imagínese,
Jonás ni siquiera se paró para decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Porque envía otro mejor. A mí me caen gordos los de Nínive. ¿Sí o no? Debería de haber sido honesto, ¿verdad? Pero yo pienso que Dios tiene planes tremendos para la vida del hombre y Dios siempre habla de maneras que nosotros lo podamos entender. Dice la palabra de Dios que en esta huida que Jonás hace, se lo come un pescado, conoce la historia, y ahí en el vientre del pez se arrepiente y le pide perdón a Dios y entonces declara que va a ir a hacer la voluntad del Señor. Perfecto. Usted esperaría un hombre cambiado, ¿sí o no? Pero yo quiero que vea lo que es el resentimiento, el odio, el rencor en un corazón. Hay muchos creyentes que se han arrepentido en Cristo, pero no han podido superar sus problemas internos en contra de los demás. Gloria a Dios. Aún siguen batallando, hermano, con esos conflictos en el corazón. ¿Por qué? Porque no han decidido liberarse, porque no han decidido echarlos fuera. Vemos a un hombre llamado Jonás caminando, hermano, por aquella ciudad, pregonando 3 días de camino, ¿verdad? De aquí a 30 días, dice, ¿verdad? Jehová, Nínive será destruida. Imagínense. Y él iba pregonando, hermano, ¿verdad? Su mensaje. Y dice la palabra de Dios que cuando Nínive, en el capítulo número 3, cuando Nínive escucha el mensaje de Jonás, se arrepiente, gloria a Dios. Y se ponen en ayuno y silicio. O sea, la palabra arrepienten quiere decir, pidieron perdón. Señor, perdónanos, ¿qué hicimos? ¿Cuál es el error? Y dice que se vistieron de silicio, de ceniza, dejaron de comer, hermano, ellos, todo el rey, todo, hasta los animales. Y entonces dice el capítulo número 4, que Jonás fue y se sentó. Mire, ahí está, voy a leerle. Pero Jonás se apesadumbró, 4:1, en extremo y se enojó. Aleluya. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, ¿a qué? A huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué no estaba este hombre arrepentido? ¿Qué no le pidió perdón a Dios cuando estaba dentro del gran pez? Pero el problema estaba ¿dónde? Dentro de Jonás. ¿No era esto lo que yo decía? No era eso lo que él dijo. Él dijo que le pedía perdón a Dios, ¿verdad? Cuando sintió que se ahogaba con el alga, dice aquí, enredada en el cuello. Dice la escritura que él, en el vientre ahí de ese gran pez, él clamó al Señor y pidió perdón y misericordia. Y ahora resulta que sigue trayendo las cosas viejas por las que huía de Jehová. ¿Cuántos de nosotros seguimos arrastrando ese viejo comportamiento? Que si nos hacen, me la pagas. Si me haces algo, yo busco la manera de hacerte algo peor. O pido que te suceda algo malo. O deseo, aunque no se lo diga a nadie, deseo que te vaya mal. ¿Por qué? Porque aún seguimos nosotros queriendo tener esa vieja naturaleza, hermano, con nosotros. Somos cristianos mientras todo va bien. Pero en cuanto las cosas cambian, sale a relucir lo que hay verdaderamente en el corazón. Aleluya. Por eso, muchos de nosotros, hermano, vivimos vidas cristianas a medias. Aleluya. Porque nos cuesta trabajo libertarnos, sacar lo que nos sirve y perdonar por todas aquellas cosas que nos han pasado en nuestra vida personal. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Amén.
¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? ¿Por qué no decir, verdad? Mire, hermano, si yo tengo algo que no sirve, lo más lógico es que me lo tire, ¿no? Si algo ya no me sirve o me está causando mal, pues hay que tirarlo. Pero somos como muchos, hermano, que no conozco a algunas personas que tienen su closet lleno de ropa. Ya no hay dónde poner algo más. Y lo curioso, que de toda esa ropa, ya casi nada le queda. Aleluya. Ya casi nada usa de ahí. ¿Por qué? Porque casi nada le queda. Porque subió de peso. Porque, ¿verdad? Estamos un poquito más llenitos. ¿Y por qué no los tiramos? ¿O por qué no los donamos? ¿O por qué no los sacamos para aprovechar el espacio? Porque en nuestra mente todavía, cuando yo rebaje, o cuando yo ¿sí o no? Cuando yo rebaje, entonces, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que en cuanto queremos nosotros ponernos a rebajar, en vez de rebajar parece que subimos más. Aleluya. ¿Verdad que sí? Ahora, así somos muchos, hermanos, como cristianos. Guardamos cosas en el corazón que sabemos que no son útiles para nosotros, pero que las queremos tener ahí por si algún día las podremos usar. Aleluya. Gloria a Dios. Y usted, hermano, podría decir muchas cosas, hermano, a su favor y ideas, pero aún Cristo, estando en la cruz, después de haber sido lastimado, herido, después de haber cargado la cruz, después de haber, hermano, recibido tantas burlas y humillaciones, y cuando estaba en esa cruz con los clavos en su mano, hermano, yo no creo que haya sido algo sencillo y fácil, pero ahí en ese lugar Él decidió perdonar a los que le habían hecho mal. ¿Sí o no? Porque, hermano, ¿para qué cargar con algo que no sirve? ¿Para qué guardar algo que no me ayuda? ¿Para qué tener guardado en el corazón algo que me hace daño? Que cada vez que lo recuerdo me hace llorar. Que cada vez que lo recuerdo me dan ganas, hermano, de devolver, hermano, la acción de la misma manera. Que cuando me acuerdo de eso, hermano, quisiera otra vez, hermano, oiga, volver a aquel momento y pagarle de la misma forma. ¿Sí o no? Jonás le dice a Dios esto, pero Dios le contesta y le dice algo bien tremendo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites, verso 3, que me quites la vida, dijo Jonás, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Sí o no? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Cuando una persona ha tenido problemas fuertes, no sé yo, una violación, una muerte, tal vez un abuso emocional o físico, muchas veces ese dolor o esa frustración de no haber podido hacer nada para evitar eso nos lleva a nosotros a la depresión, y la depresión nos lleva a desear la muerte.
pero a desearla con todo nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que este hombre, hermanos, su rencor, su odio contra aquella ciudad era tanto que se enojó de tal manera que discute con Dios y le pide la muerte. Y dice la Escritura que el Señor en su paciencia le dice: haces bien en enojarte tanto. ¿Por qué le dijo eso? Porque, hermano, no es bueno que nos enojemos mucho. Porque es mal para nosotros. ¿De dónde vienen, hermano, la mayor parte de enfermedades crónicas en nuestro cuerpo? De nuestras emociones. De la manera en que nosotros, hermano, tratamos a los demás. De la forma en que nos comportamos con las otras personas. De que muchas veces, hermano, guardamos cositas en el corazón y cuando las hablamos con coraje, con frustración, las decimos, hermano, con odio o con ganas de lastimar a la otra persona. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente, verso 5, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Tú no la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cuando hablamos del perdón, hermano, tienes que entender que si tú le das paso a todo esto, no vas a poder, hermano, tener el corazón libre para sentir el gozo de la presencia de Dios. Aleluya. Siempre estarás buscando algo, hermano, para discutir con Dios. Hay gente que le echa la culpa a Dios por las cosas que le pasan. Aleluya. Como si Dios lo hubiera ocasionado. Pero en fin, vamos a terminar ya. Punto número 3. Vamos a ir, bueno, en el libro de Génesis, en el capítulo 45, solo una parte, si la quiere ir a ver, y si no, guárdela para su casita. Se nos cuenta la historia de un hombre llamado José. Vamos a considerar los resultados del perdón. Aquí hablamos de un hombre José, el cual, verdad, todos conocemos la historia. Se le conoce como el soñador, un hombre niño quien Dios, verdad, le empieza a dar sueños y empieza a contarlo a sus hermanos. Y resulta que José se gana el odio y el rencor de su propia familia, los suyos. De tal manera que hacen un plan, maquinan, verdad, entre sus hermanos de qué manera matarlo. La idea era matarlo, porque su papá, a Jacob lo amaba más a él. Y dice la palabra de Dios que ellos hacen un plan para quitarle la vida, verdad, a José.
Pero resulta que cuando se va a llegar el tiempo de realizar esto, algunos de ellos sienten, ¿verdad?, en su corazón que no está bien matarlo. Así que lo agarran y lo avientan a una cisterna, dice que estaba vacía, o sea, algo así como un pozo hondo, donde en algunas ocasiones habría agua, y ahí lo arrojan, decidiendo qué era lo que iban a hacer con él. Ahora, note todo lo que le está pasando. Sus hermanos lo odian, no lo quieren matar, y ahora lo avientan a una cisterna, y hermano, están esperando ver qué es lo que van a hacer con él. En eso viene una caravana, la cual, ¿verdad?, pasa por ese lugar, y los hermanos ofrecen a esa caravana venderle a su hermano que está dentro de la cisterna. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado algo así, pero imagínese cuando tus hermanos no te quieren. ¿Alguno de ustedes ha tenido un conflicto así con algún familiar, hermano cercano? ¿Sí? ¿No se burlaban de usted y le decían qué feo estás? ¿Tú eres un adoptado? Te hallamos en el bote de la basura. ¿Nunca le dijeron eso? Sí, porque los hermanos, a veces los mayores hermanos, son algo serio con uno. Bueno, yo fui el mayor. Pero cuando hablamos de esto, hermano, fíjese todo lo que le estaba sucediendo por su propia familia a José. Lo agarran y lo venden como esclavo. Y van con su papá, ¿verdad?, los otros hermanos, y le cuentan la historia de que un animal lo ha hecho pedazos, y solo llevan, ¿verdad?, el manto que le habían dado para demostrarle todo teñido de sangre, ¿verdad?, que así pasó. Pero la historia de José sigue, y es llevado, ¿verdad?, a la ciudad de Egipto, en donde Dios empieza a trabajar con él de tal manera que lo empieza a prosperar y lo pone en un buen lugar. Él empieza a manifestar el poder de Dios, ¿verdad?, en su vida. Después de eso va a la prisión, pero aún en todas esas cosas que le están sucediendo en su vida personal, en ningún momento en el corazón de José existe un resentimiento. No hay un odio, no hay un rencor. Pero él sabía, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, él sabía que sus hermanos necesitaban ser perdonados. Aleluya. Cuando nosotros hablamos, hermano, de José, José fue un gobernante. Dios le dio autoridad de tal manera que, ¿verdad?, lo prosperó en Egipto, y hizo que esa nación, ¿verdad?, hermano, fuera una nación próspera y grande y todo, ¿verdad?, en esos días, porque el poder o la mano de Dios estaba con José. José, a pesar de todas las adversidades que sufrió en su vida, hermano, no dejó que ninguna de esas cosas se arraigara y se metiera en su corazón. Cuando hablamos, hermano, de él, la palabra de Dios dice que llegó un tiempo cuando la necesidad se puso muy crítica, un hambre por toda la tierra. Empezó a haber, hermano, una situación difícil, y su propia familia, hermano, necesitó venir a Egipto para poder comprar alimentos, y ahí fue donde nos volvió a ver otra vez y decidió arreglar el problema que había pasado hace muchos años atrás. ¿Qué sucedió? Cuando él hace el plan y logra reunir a su familia, él mira, hermano, que vuelve otra vez a reunificar su hogar, su casa, su padre, todos los que están, ¿verdad?, en la tribu, ¿verdad?, de su papá. Y la Biblia nos dice que a partir de ese momento, ¿verdad?, todos los hermanos pudieron entender, ¿verdad?, que en el corazón de José no había nada en contra de ellos, a pesar de todo lo que ellos habían hecho. Cuando ellos supieron que José era un gran gobernante y era un hombre de mucha autoridad, tuvieron temor, porque ellos sabían todo lo que le habían hecho a su hermano. Y ellos pensaron que él se iba a cobrar de la misma manera en contra de ellos, que iba a hacer la misma cosa que ellos hicieron contra él.
nunca esperaban que José, hermano, los perdonara, que José los tratara, hermano, como su propia familia, que José, hermano, haya echado fuera todas aquellas cosas que le sucedieron en su vida para mantener su corazón libre de toda carga y de toda atadura, para poder ser útil en las manos de Dios. Mira, hermano, si cargamos con cosas pesadas en nuestra vida, olvídate, no vamos a ser útiles en las manos de Dios. Cuando nos sentamos a hablar con una persona, lo primero que van a salir de nuestros labios son palabras negativas. Lo primero, usted puede darse cuenta cuando hay un resentido. ¿Cuántos resentidos hay en este lugar? Pídele que esté a su lado. Yo no estoy resentido contra nadie. Pero eso lo va a demostrar en la hora en que usted empiece a hablar. Porque cuando usted empiece a hablar, usted va a demostrar si verdaderamente no hay resentimientos en su corazón. ¿Por qué? Una persona resentida lo primero que empieza a hacer es hablar mal de otras personas. Lo primerito es hablar mal de su pasado, es hablar mal de su persona, es hablar mal de su matrimonio, es hablar mal de su pareja, es hablar mal de su relación matrimonial, es hablar mal de sus hijos. Y eso a nivel padre. Aleluya. Cuando usted empieza a ver una persona resentida, hermano, usted se da cuenta inmediatamente lo que hay dentro del corazón de aquella persona. ¿Usted cree que Dios pueda usar a alguien así? ¿Cree que Dios pueda hacer algo con usted o con la persona que tiene ese problema? Dios no hace nada con ellos porque su corazón ya está saturado. Cuando miramos, hermano, a José, José fue usado, si podemos decir, hermano, por Dios de una manera tremenda. Si fuera ministerio, hermano, mire, Dios lo sustentó, lo ayudó, cuidó de su casa, cuidó de Egipto a través de su mano. Y siempre hubo abundancia, hermano, mientras José estuvo al frente, ¿verdad?, en esa ciudad. Dios le dio salud y le dio, hermano, muchos años de vida. Dios quiere continuamente enseñarnos, hermano, que lo que Dios quiere es darnos vida eterna, llevarnos al reino de los cielos, llevarnos a su gloria. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a perdonar. ¿Sí o no? Amén. Había un hombre que le debía, dice, como 500 denarios a un hombre rico. Y llegó, ¿verdad?, a ese lugar y se tendió delante de la presencia de aquel hombre rico y le dijo que no podía pagarle, que tuviera misericordia, que él iba a hacer, ¿verdad? Bueno, ahí le lloró. Y el hombre rico, al mirar la situación de aquel hombre, le dijo: está bien, te voy a perdonar la deuda. Imagínense, se sintió contento y feliz. Salió libre de aquella carga, le habían quitado el peso, hermano, de aquel problema. Oh, él iba contento a su hogar. Pero había uno que le debía 50 denarios y se le aparece en el camino ese mismo día. Y cuando lo vio que venía, dice que fue y lo agarró del cuello y el hombre le decía: perdóname, no tengo con qué pagarte, pero en cuanto yo pueda, te voy a dar lo que te debo. Y dice que el hombre lo agarraba del cuello y lo apretaba y le decía: págame lo que me debes. Fíjese, a él le habían perdonado ¿cuánto? 500 denarios. Y el otro le debía solo 50. Y de la manera que él se comportó para que le perdonaran los 500, de la misma manera el de los 50 se comportó con él para que le perdonara los 50. Pero al no hacerlo, dice que alguien miró lo que estaba haciendo y fue y le dijo al rey: ¿qué crees? A ese que le perdonaste los 500, mira, había uno que le debía 50 y se lo encontró en el camino y casi lo ahorcaba.
y no lo perdonó. Ah, dijo el rey, tráigame a ese por favor. Y viene aquel hombre a la presencia del rey y le dice, ¿que no te perdoné yo a ti 500 denarios? ¿No me rogaste y me dijiste? ¿Sí? Y no pudiste perdonarle a aquel que te debía solo 50. ¿No pudiste perdonarle su deuda? La enseñanza culmina para nosotros en el propósito de Dios para nuestra vida. Si no aprendemos a perdonar, por más difícil que parezca, por más duro que sea, no entraremos al reino de los cielos. Así que, hermano, deberíamos de mirar si hay alguna raíz de amargura. Deberíamos de ver si hay algo allí que necesitemos sacar. Si hay algo, hermano, que hoy en este día necesitemos echarlo fuera de nosotros, liberarnos de esa carga, sacar ese problema que me está haciendo tanto daño, que me está afectando en mi vida cristiana, que no me deja seguir adelante, que estoy lidiando y batallando con algo que yo sé que no es bueno para mí. Y eso es que debemos aprender a perdonar. Que debemos aprender a decir, porque hay mucha gente que en nuestros países ahora ya inventó una palabra, o lo siento. No diga lo siento, perdone, porque la palabra perdonar es liberar. Lo siento es solamente disculparse. Es que discúlpame por lo que hice. Eso es lo siento. No, Dios no dice lo siento. Dios dice te perdono. Dios no nos dice en su palabra, hermano, cuando miramos, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no, disculpamos a los que nos ofenden, no. Dios está esperando que nosotros, hermano, con todo nuestro corazón aprendamos a decir perdón. Pero un perdón real, un perdón que salga de lo profundo del corazón, un perdón que nos ayude a libertarnos, un perdón que nos ayude a sacar lo que nos sirve, un perdón que nos ayude a mirar la gloria de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Yo le animo a perdonar. Yo le animo a mirar su vida y perdonar a aquellos que tal vez le hicieron daño de alguna manera, o si usted le hizo daño a alguien, pues también, hermano, aprenda a pedir perdón. Si usted, hermano, lastimó y hirió a alguna persona, es el tiempo de que usted le diga perdóname. Y si alguien lo hirió y lo lastimó a usted, es el tiempo de perdonar. Es el tiempo de liberarse, de sacar eso que no te sirve y dejar que tu corazón vuelva a ser limpio. Que en tu corazón haya esa pureza que te deje experimentar la gloria de Dios en tu vida. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios tiene todo planeado para hacer una restauración completa en el corazón del hombre. Lo único que necesita de nosotros es que tengamos el valor de reconocer que necesitamos echar de nuestra vida aquellas cosas que a Dios no le agradan. Padre Santo y Eterno,